Hola, mi nombre es Gerardo Perretti y vuelvo a acompañarlos, en este caso para el desarrollo del módulo 3 de la materia de contabilidad intermedia. Vamos a comenzar por lo primordial, que es el esquema conceptual, como pueden ver en pantalla. Como verán, ya nos estamos metiendo dentro del activo no corriente, o ya nos hemos metido dentro del activo no corriente, ya que dejamos atrás los activos intangibles que vimos en el módulo 2, y en este módulo nos vamos a meter en el estudio de los bienes de uso, las inversiones permanentes, y también pasamos al costado derecho, por llamarlo de alguna manera, de la ecuación patrimonial básica, si uno mirara un estado de situación patrimonial, que son los pasivos. Arrancando por los bienes de uso, el primer rubro o primera unidad de este módulo, básicamente podríamos decir que los bienes de uso son el activo tangible o el activo físico más obvio o más tangible, valga la redundancia, que da soporte a la actividad principal de la empresa. A la hora de su medición inicial, tenemos que tener en cuenta siempre el valor histórico, su costo histórico, siempre hablando de precios de contado, ¿no? Ese es el valor histórico. A lo largo de la vida del bien podemos tener distintos cambios, como mejoras, como gastos de mantenimiento, como gastos de reparación. Cada uno de ellos va a tener su tratamiento específico dentro de la contabilidad de la empresa. A la hora de su clasificación, bueno, dependerá de qué tipo de bien estemos hablando. La clasificación sirve más que nada para identificar el método de amortización que corresponde asignar al bien. Y a la hora de su medición al cierre, vamos a tener en cuenta que por lo menos hasta hace un tiempo los bienes de uso se evaluaban a su valor histórico o valor original menos las amortizaciones acumuladas. Tenemos una pequeña salvedad normativa o una pequeña novedad normativa que ha salido en estos últimos tiempos, que ya la vamos a mencionar cuando hablemos de los conceptos claves del módulo. Si hablamos de las inversiones permanentes, otro de los típicos componentes del activo no corriente de una sociedad, básicamente, ¿qué son? Bueno, son las participaciones que se tienen en otros entes, en otras sociedades, es decir, cuando una sociedad participa en otro a través de la adquisición de su paquete accionario, o también otro tipo de inversiones como son los títulos públicos de largo plazo o inversiones en inmuebles que se tienen con fines especulativos. Por ejemplo, compramos un inmueble en una zona en donde sabemos que de acá a un tiempo se va a favorecer económicamente por la instalación de un shopping o por la instalación de comercios o por la instalación de un barrio privado. Entonces lo compramos con fines especulativos, no para afectarlo a la actividad de la empresa, sino sería un bien de uso, con la intención de obtener un lucro a largo plazo, 4, 5, 10 años. Las inversiones al momento inicial se miden al costo de adquisición. A lo largo de la vida de la inversión permanente, por llamarlo de alguna manera, vamos a tener en cuenta que la inversión permanente, ya concretamente hablando de una participación en una sociedad, va a tener mucha relación con los movimientos que tenga el patrimonio neto de esa sociedad. O sea, si esa sociedad gana plata, yo voy a tener un resultado. Si esa sociedad distribuye dinero, yo voy a tener dividendos a cobrar o cobrados. Si esa sociedad aumenta su capital, a mí como accionista seguramente me va a tocar hacer el aporte al porcentaje que corresponda, etc. Podría decirse, si uno quisiera ser ejemplificativo, que la inversión permanente, y más aún las que están valuadas a EPP, es como que se miran en el espejo del patrimonio neto de la sociedad en la cual estoy invirtiendo. Y bueno, acá hay que tener en cuenta bien lo que dice la RT21 a la hora de clasificarlas. Digamos, antes de hablar de valor patrimonial proporcional, que es un tema específico que trata la RT21 en su primera parte, yo voy a tener que clasificar
qué tipo de influencia o control o participación tengo. En base a ello y determinando si tengo control conjunto o influencia significativa, voy a poder evaluar las inversiones al valor patrimonial proporcional, y en caso de que no tenga ninguna de esas tres condiciones, las mismas deberían quedar evaluadas al costo. Por último, el último componente o la última unidad de este módulo son los pasivos. Los pasivos, cuando uno mira el estado de situación patrimonial, vemos que se clasifican en deudas y en previsiones o contingencias. Dentro de las deudas podemos tener deudas con proveedores, deudas con entidades financieras, deudas con el fisco por impuestos a pagar, IVA, ganancias, retenciones, deudas con los empleados por los sueldos a pagar, deudas con accionistas, deudas con clientes por anticipos que me han realizado. Todo eso dentro de lo que habitualmente se llama, y valga la redundancia, deudas o deudas ciertas. Y luego tenemos las contingencias o previsiones que se exponen por separado y que se relacionan con situaciones que conllevan una incertidumbre, es decir, que podrían o no generar una erogación de fondos para el ente. Bien, los pasivos al cierre, a la hora de hablar de su medición, tenemos que considerar su destino probable, tal cual uno lo considera cuando hablo de los créditos. Los pasivos, si uno lo quiere ver de alguna manera fácil, es lo mismo que un crédito, pero desde la vereda del frente. Lo que es crédito para alguien es pasivo para la contraparte, con lo cual, a la hora de analizar la evaluación de los pasivos, también vamos a analizar la intención y la factibilidad de la empresa de poder cancelarlos o no anticipadamente a su vencimiento, y en base a eso ver cómo deben evaluarse, qué interés deben devengar. Pasamos a los conceptos teóricos claves del módulo. El primer concepto, bien lo dice la resolución técnica número 9 a la hora de dar el concepto de bienes de uso, dice: son bienes tangibles, porque se pueden ver, porque se pueden tocar, destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente, a ser utilizados como palabra clave, digamos. Eso ya dijimos cuando empezamos a hablar del esquema conceptual, que son el soporte físico de la actividad del ente, de la actividad que desarrolla el ente. Incluye los que están en construcción, tránsito o montaje, y los anticipos por la compra de dichos bienes. Cuando vimos bienes de cambio, también analizamos que los anticipos por compra de bienes de cambio se incluían dentro de este rubro. Les comentaba recién que la RT31, que es una norma bastante reciente, ha salido a cubrir una especie de vacío normativo, desde que no se está aplicando en la práctica el ajuste por inflación, ya que está estableciendo que a partir del año 2012 los bienes de uso pueden ser revaluados, es decir, pueden asignárseles un valor de mercado. Esto de alguna manera salvaguarda el patrimonio del ente, ya que habitualmente, o por lo menos hasta antes de la aplicación de esta norma, estaban quedando a costo histórico, ¿sí? Con esta nueva norma que permite la revaluación, a muchas empresas se les da la posibilidad de recomponerse patrimonialmente, sobre todo a aquellas empresas capital intensivas. Inversiones permanentes, mencionamos ya un poco el concepto, básicamente son las participaciones en otros entes y algunos otros tipos de inversiones, tales como títulos públicos, inmuebles, ya bien lo dijimos. Bien, otros conceptos claves, como podemos ver en pantalla, están relacionados a las inversiones permanentes y son los conceptos de control, control conjunto e influencia significativa. Estos conceptos están definidos en la resolución técnica número 21 en su primera parte y básicamente tienen que ver con, se relacionan con la participación o la posibilidad de influir en la toma de decisiones que una empresa tiene respecto a otra. El concepto de control es básicamente la posibilidad de tomar decisiones por uno mismo, si se quiere. Quiere decir que la sociedad, una sociedad A, participe en una sociedad B y a la hora de tomar una decisión simplemente con sus votos puede inclinar la balanza hacia donde desee, sin importar lo que opinan o lo que votan el resto de los socios. Esto se logra con más de la mitad de las acciones con derecho a voto. El control conjunto es cuando los socios, uno o más, deciden compartir el control.
Y la influencia significativa es cuando, sin tener control, pero teniendo el 20% o más de los votos, la norma acá presume que es un porcentaje suficiente como para poder tener incidencia en la toma de decisiones que se realizan en una empresa, ¿sí? Por último, el concepto clave relacionado a pasivos. Ya dijimos que los pasivos se dividen en lo que se denominan deudas ciertas y deudas contingentes, por otro lado. Las ciertas son aquellas cuya ocurrencia no tiene ninguna incertidumbre alrededor, o sea, sabemos que en algún momento van a acontecer, a veces sabemos cuándo, a veces no, pero sabemos que su acontecimiento es inminente y sabemos el monto por el cual tenemos que cancelarlas, a diferencia de las deudas contingentes que tienen una incertidumbre alrededor, que no sabemos muchas veces si van a ocurrir o no, que tienen una probabilidad de ocurrencia y un monto estimado a abonar. Y bueno, en el estado de situación patrimonial, las deudas se clasifican en comerciales, financieras, sociales, fiscales, anticipos de cliente y otros pasivos, y las previsiones englobando las cuestiones contingentes. A continuación vamos a presentar una situación problemática, un caso para analizar ciertas operaciones. En este caso la empresa a analizar se llama la Nona Sociedad Anónima y es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de helados. Lo que vamos a tener va a ser una serie de operaciones que va a realizar la empresa durante su ejercicio económico, durante el ejercicio económico en cuestión, y vamos a tener que analizar el impacto en el balance o en las que tienen a nivel de registraciones contables dichas operaciones, tanto al inicio como al cierre, es decir, a la fecha de presentación de información contable. La primera operación que realiza la sociedad es la adquisición de una camioneta en mayo de 2011. El precio pagado por dicha camioneta es de 180.000 pesos y hay gastos de patentamiento y otros trámites de compra por 5.000 pesos adicionales, ¿sí? Podría decirse que este tipo de gastos son gastos necesarios para adquirir el rodado en este caso, con lo cual su tratamiento contable va a ser el de activarlos y ya nos vamos anticipando un poco a la resolución del caso. Adicionalmente, se le instala una cúpula con cámara refrigerante para dotar al vehículo de mayor capacidad de traslado de mercaderías. El costo es 15.000 pesos. Bien, acá tenemos que tener en cuenta, ya lo vimos cuando hablamos del esquema conceptual, que el bien de uso a lo largo de su vida útil puede pasar por distintas situaciones. Mejoras que se le realicen por erogaciones que aumenten la capacidad productiva del bien, que mejoren su capacidad de servicio, que prolonguen su vida útil. Gastos de reparación, por otra parte, cuando se trata de devolverle al bien de uso su capacidad productiva, o gastos de mantenimiento, cuando tratamos de, bien dice la palabra, mantener la capacidad de servicio del bien y que la misma no tenga disminuciones, lo cual podría afectar la generación de resultados en la empresa. Bien, tenemos esa primera operación realizada en mayo de 2011. En julio del 2011, ya nos metemos al terreno de las inversiones permanentes, tenemos la adquisición del 70% de Nevada Sociedad Anónima, que es una empresa del rubro de heladería, su nombre lo indica y el enunciado aquí también lo indica. Abona 280.000 pesos en efectivo por la compra de esta sociedad. Tenemos el dato de que el patrimonio neto de Nevada a la fecha de adquisición, o sea, julio de 2011, ascendía a 300.000 pesos. Y además de que existen expectativas de superutilidades futuras por tiempo indefinido. Y acá esto no está puesto caprichosamente, sino que la idea es darnos algún indicio de qué va a suceder si esta operación nos genera una llave de negocio, de ese sobreprecio, entre comillas, que se pagó, si corresponde o no a una llave o corresponde a un tema de negociación, cuáles son las expectativas por haber pagado más, y también nos está dando una idea, en el caso de que se genere una llave, de que
como hay expectativas de superutilidades por un tiempo indefinido, no necesariamente vamos a tener que asignar una vida útil definida a ese activo intangible que estamos generando. Y acá estamos repasando un poquito los conceptos del módulo número 2, ¿sí? Porque la llave de negocio, en el caso de producirse, es un activo intangible. La tercera operación que se produce en septiembre del año 2011, como bien lo pueden ver en pantalla, es una demanda de un ex empleado de la sociedad que reclama una indemnización en defecto. Seguramente al empleado se lo despidió, se lo indemnizó, pero el empleado está diciendo: a mí me indemnizaron en menos, me correspondía X suma, sin embargo me dieron esta otra, y está reclamando una suma de 8.000 pesos. Con el agravante, en este caso para la nona sociedad anónima, de que los asesores legales estiman que la probabilidad de que prospere esa demanda o la probabilidad de ocurrencia de esta situación contingente es alta, lo cual estamos en una combinación un tanto bastante clara, porque por un lado tenemos el monto de la demanda y por otro lado tenemos la probabilidad alta de ocurrencia, lo cual ya nos estamos imaginando que en algún momento de hacer asientos vamos a tener que registrar una previsión para contingencias. El último punto o la última operación, bueno, no es necesariamente una operación. En diciembre de 2011 tenemos el dato de que Nevada Sociedad Anónima, la empresa subsidiaria de la nona SA, cierra su ejercicio económico arrojando una ganancia contable de 20.000 pesos. ¿Sí? Esos son los datos que tenemos. ¿Qué actividades tenemos que realizar? Bien, en primer lugar, efectuar todos los asientos correspondientes a las operaciones realizadas por la sociedad. Volviendo a la filmina anterior, tenemos que las operaciones son la adquisición del 70% de Nevada, la contingencia probable por la demanda del empleado, eventualmente la registración de los resultados de las inversiones permanentes, ya que la empresa arrojó una ganancia contable, y también la adquisición del bien de uso y lo que sucedió durante la vida del bien, que en este caso teníamos una instalación de una cúpula. Bien, y como actividad número 2 tenemos que efectuar los asientos que sean necesarios al momento del cierre para evaluar el bien de uso, para evaluar las inversiones permanentes, para evaluar los pasivos de acuerdo a normas contables vigentes. En este caso hacemos la salvedad de que para evaluar los bienes de uso no vamos a aplicar resolución técnica 31, vamos a quedarnos con el concepto de la evaluación histórica o evaluación al costo original menos las amortizaciones acumuladas. Esta salvedad es importante hacerla. Y para las inversiones tendremos que determinar en base al porcentaje de participación que se haya adquirido de las subsidiarias si hay control conjunto, si hay influencia significativa. En base a eso, ver cómo se registran al inicio y cómo se reconocen los resultados de cara a la evaluación al cierre. Bien, y para los pasivos, tener en cuenta su destino probable. La salvedad que vamos a hacer es que vamos a considerar que los pasivos se cancelan al vencimiento y que no se van a cancelar anticipadamente. ¿Qué implica esto? Si yo tuviese el dato de que el pasivo se cancela anticipadamente, lo que tengo que tener en cuenta es qué valor me aceptaría el proveedor para cancelar la obligación de manera anticipada. En cambio, si yo lo voy a cancelar al pasivo al cierre, es decir, al momento en que se produce el vencimiento de la factura de mi proveedor, lo que voy a hacer es devengar intereses a la tasa pactada en el momento original de la operación, ¿sí? Bien, a continuación vamos a resolver esta actividad.
Muy bien, vamos a pasar a resolver la actividad número 1 que presentamos en la situación problemática hace instantes. La actividad número 1, recuerden que era hacer todas las registraciones al inicio, es decir, al momento de que los pasivos, los bienes de uso, las inversiones se incorporan al patrimonio de la compañía. El primer asiento que tenemos que registrar es justamente la compra de la camioneta. Nosotros teníamos que la compra de la camioneta se realizaba por un valor de contado al cual había que sumarle ciertos gastos necesarios para poner el bien en condiciones de ser utilizado en este caso. Vamos a repasar un poco los datos de la adquisición y tenemos que el precio de contado eran 180.000, que teníamos gastos de compra y de patentamiento por 5.000 y que teníamos la instalación de una cúpula. Todo eso es activable. Los gastos de patentamiento y los otros gastos son activables porque representan gastos necesarios para la compra del bien. Y la cúpula, por otro lado, decíamos que daba una mayor capacidad de traslado de mercaderías, con lo cual, más que activables son, ya que aumentan la capacidad de servicio del bien, son claramente una mejora, que en este caso está hecha en el mismo momento de la compra o incorporación del bien, pero que tranquilamente se podría haber hecho a lo largo de la vida útil del bien y también sería activable bajo el mismo concepto. Bien. Entonces, el asiento serían los 185, el precio de compra más el gasto de patentamiento y otros gastos de compra más la cúpula, que totaliza un total de 200.000 pesos. Ese va a ser mi valor de origen del rodado. Ese va a ser el valor que yo voy a tener que asignar una vida útil y amortizar cuando sea necesario. Generalmente a los rodados se le da una vida útil de 5 años y se le asigna una amortización lineal. Esto no necesariamente tiene que ser así en todas las empresas, porque por ejemplo en una empresa cuyos vehículos son utilizados por vendedores que hacen kilómetros y kilómetros por día, por mes, por año, tranquilamente la vida útil podría asignarse en base a la cantidad de kilómetros recorridos sobre la cantidad de kilómetros totales estimados a recorrer. Pero bueno, en este caso el criterio va a ser un poco más simple. El rodado se le va a dar la vida útil tradicional de 5 años con una amortización lineal. Conclusión, primer asiento, rodado a caja por el valor de contado más gastos necesarios y mejoras. Suponemos que pagamos en caja, podría ser banco, podría ser una deuda, podría ser haber generado una deuda con el proveedor. Pero bueno, a fines didácticos vamos a simplificar un poco el análisis para concentrarnos en el valor del rodado, en sus amortizaciones y en el tratamiento de ese tipo de registraciones. La segunda operación era la adquisición de las inversiones. Habíamos adquirido un X porcentaje de la empresa Nevada S.A., que era un 70%, lo cual nos daba control, evidentemente. Recuerden que tener más de la mitad de las acciones con derecho a voto, es decir, tener el 51% o más, ya nos otorga control, es decir, autonomía a la hora de tomar decisiones y nos genera la no dependencia del resto de los socios. Esto implica, para la resolución técnica número 21, la evaluación a valor patrimonial proporcional. Con lo cual, si repasamos los datos del enunciado, brevemente tenemos que el 70% de un patrimonio de 300.000 pesos serían 210.000 pesos, o sea, 300.000 por el 70%. Sin embargo, el costo abonado o el precio abonado fue de 280.000 y nos decía claramente que existían expectativas de superutilidades. Esto nos da la pauta de que existe evidentemente una llave de negocio. Seguramente yo pague más por las acciones de Nevada. ¿Por qué? Porque Nevada tendrá una trayectoria en el mercado, tendrá una cartera de clientes, tendrá cierta fidelización con su clientela,
tendrá una ubicación específica que para mí es estratégica, entonces evidentemente estoy pagando una especie de sobreprecio, que no es un problema de que la nona haya sido una empresa que no ha negociado bien el precio de las inversiones a adquirir, sino que está pagando un valor llave o una plusvalía por ese activo intangible que está adquiriendo. El hecho de adquirir un negocio en marcha, que ya tiene sus clientes, que ya tiene sus operaciones, que ya tiene su trayectoria en el mercado, su prestigio. Bien, entonces, el valor por el cual voy a dar de alta la inversión van a ser 210.000 pesos, ¿sí? Y el valor de salida necesariamente va a ser mi precio pagado o mi costo, que son los 280.000 pesos. Pero al medio me queda un hueco a llenar, que no es otra cosa que la llave de negocio, o sea, el activo intangible que adquirí. Y que bien decía el enunciado, no teníamos precisión acerca de la vida útil de este activo intangible. Esto nos va a llevar a asignarle una vida útil indefinida, reitero, no infinita, sino indefinida, ¿sí? Y además a tener la necesidad de que cierre tras cierre yo tenga que revisar la evaluación de ese activo. Este es un cambio quizá no tan reciente introducido por nuestras normas contables, la cual a partir del momento en que permitieron asignar vida útil indefinida a ciertos activos intangibles como la llave, nos obligan a comparar con valor recuperable cada cierre de ejercicio, cada vez que preparo información contable. Anteriormente tenían el tratamiento similar al de los bienes de uso, o sea, se le asignaba una vida útil al momento de incorporación al patrimonio y en la medida que no existiesen indicios de desvalorización de ese bien, el bien se amortizaba en la vida útil asignada. En el caso de las llaves de negocio con vida útil indefinida, cada vez que presento estados financieros tengo que comparar su valor contable con su valor recuperable. Por ejemplo, si de pronto Nevada tuviese una gran caída de ventas, estuviese fabricando un producto que ya no es de tanto agrado para los clientes y el negocio empieza a caer y empieza a generar pérdidas y demás, yo tendría que revisar realmente si esa llave de negocio que tengo está bien valuada en 70.000 pesos en este caso, o debería quizá aplicarle algún tipo de amortización acelerada, ya que la razón de ser de la llave de negocio, como la razón de ser de cualquier activo intangible, es la posibilidad futura de generación de ingresos que tiene en este caso mi subsidiaria, Nevada. Si Nevada está perdiendo capacidad de generación de ingresos, correlativamente mi activo intangible está perdiendo capacidad de generación de ingresos, con lo cual me obliga de alguna manera, respetando el principio de que ningún activo tiene que superar su valor recuperable, a desvalorizarlo, ¿sí? Bien. Hasta ahí la registración inicial de la inversión. Luego teníamos una situación de un ex empleado que le presentaba una demanda a la compañía que estamos analizando, a la nona sociedad anónima, una demanda reclamándole que seguramente en el momento en que lo despidió no lo indemnizó como correspondía, como indica la ley de contrato de trabajo o el convenio colectivo o el convenio que haya aplicado en ese momento. Con lo cual inició una demanda contra la empresa y la empresa cuando solicita el informe de esa demanda a sus asesores legales, al letrado que habitualmente colabora con la empresa en las causas en donde la empresa es demandada o en donde actúa en algún litigio, le dice, ojo, este empleado te demandó, tenés una demanda de 8.000 pesos y es altamente probable que pase a mayores, o sea, que prospere la demanda y que termines desembolsando el monto. Y esto, la verdad, haciendo un paréntesis, es lo que sucede con la mayoría de las demandas de carácter laboral. Por ahí no tanto con las demandas civiles y comerciales, pero las demandas laborales generalmente, debido a al carácter de la legislación en nuestro país y demás, generalmente prosperan, digamos. El empleador tiene que salir a demostrar que no,
sucedió lo que dice el ex empleado y entre todo ese trajín generalmente se termina resolviendo a favor del empleado. Bueno, este parece ser uno de esos casos en donde el abogado dice, mira, vas a tener que desembolsar estos 8.000 pesos porque la persona te está reclamando esa indemnización. La incertidumbre está, el juicio está en curso, se tienen que presentar pruebas, etc. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de las normas, tenemos una incertidumbre de pérdida, que es altamente probable y que es claramente cuantificable, lo cual nos lleva a registrar el asiento que ven en pantalla. Quebranto por juicios laborales a previsión por juicios laborales. La previsión claramente es una cuenta de pasivo. Ya dijimos que los pasivos se dividen en deudas ciertas y en deudas contingentes. A diferencia de las previsiones para incobrables que veíamos en el módulo anterior, que también se registraban por el haber, pero esta, o mejor dicho la anterior, era una cuenta regularizadora del crédito, porque tenía su origen en un crédito que era de dudoso cobro. En cambio, esta previsión podríamos decir que tiene vida propia. Es un pasivo en sí mismo que tiene el carácter de contingente, y que se registra a continuación de las deudas ciertas, o que se expone, mejor dicho, a continuación de las deudas ciertas en el estado de situación patrimonial, y que tiene el carácter de contingente, y que se registra porque, bien dijimos, es probable y es cuantificable, y sobre todo es de pérdida. Acá vale aclarar que las contingencias de ganancias no deben registrarse. ¿Qué quiere decir? Supongamos que el empleado, yo le pagué de más, ¿sí? Le pagué de más. Entonces, yo, cuando digo yo, soy yo la empresa, yo soy la compañía que estamos analizando. Si yo le pagué de más y le quisiera iniciar yo una demanda, se la puedo iniciar tranquilamente. Y por más que el abogado venga y me diga, vas a ganar el juicio, vas a cobrar el monto que estás reclamando, yo no puedo registrar ninguna ganancia, porque esa ganancia sería contingente. ¿Contingente a qué? Contingente a que el juez falle a mi favor. Y la norma me prohíbe expresamente registrar cualquier tipo de contingencia con impacto favorable para el patrimonio. Aquí es restrictiva. Las únicas contingencias que me deja registrar son las contingencias relacionadas al impuesto diferido, al impuesto a las ganancias, que no es un tópico de esta materia y que ustedes seguramente hacia adelante, a lo largo de la carrera, lo van a poder aprender y visualizar claramente. Pasando a la actividad número 2, tenemos la resolución de la evaluación. Por un lado, la registración del resultado de las inversiones permanentes, es decir, yo al evaluar a BPP tengo que registrar una parte del resultado a porcentaje que me corresponde de esa subsidiaria. Como la empresa subsidiaria Nevada S.A. tuvo un resultado positivo que incrementó su patrimonio, yo tengo que registrar ese resultado positivo en mi haber a través de la cuenta RIP, que significa resultado de inversiones permanentes, que también suele aparecer bajo el nombre de resultado de inversiones en entes relacionados, y de evitar la cuenta inversiones permanentes incrementando el patrimonio o incrementando la inversión. Y por último, relacionado a los bienes de uso, lo que tengo que hacer es amortizar dicho bien para reflejar el desgaste, para reflejar la pérdida natural de valor que tienen los bienes de uso con su utilización. Teníamos que el valor de origen era de 200.000 pesos. Si consideramos que el bien tiene una vida útil de 5 años, significa que se va a amortizar 40.000 pesos por año. Entonces registramos la cuenta de pérdida bajo el nombre de depreciación rodados y la cuenta de depreciación acumulada rodados como una cuenta regularizadora del activo, que en este caso es el bien de uso. Con estos dos asientos que complementan el punto número 2 de las actividades, hemos resuelto la situación problemática. Bien, ahora vamos a pasar a revisar o a desarrollar 3 preguntas de carácter múltiple opción que tienen por objetivo repasar o aplicar algunos de los conceptos o refrescar algunas cosas que hemos visto en la situación problemática que desarrollamos recién.
La primera pregunta está relacionada un poco al tema de bienes de uso y dice: si la nona sociedad anónima decide cambiar los neumáticos de la camioneta adquirida por considerar que los mismos ya sufrieron un desgaste considerable, esta erogación debería registrarse como. Y tenemos 5 alternativas. La primera de ellas dice: una mejora activable al bien de uso a depreciar en los años de vida útil restantes. La segunda alternativa dice: una mejora activable al bien de uso a depreciar en 5 años. La tercera alternativa dice: un gasto de mantenimiento. La cuarta, un gasto de reparación. Y la quinta dice: deben registrarse los neumáticos en un rubro aparte, otros activos. O sea, registrar como que esas cubiertas que compré como otro activo. Bien, la última opción desde ya sabemos que no va, o sea, no tenemos ningún rubro dentro del estado de situación patrimonial. Podemos tener un rubro que sea otros activos, pero la verdad que no es el espíritu de ese rubro registrar los neumáticos que compro para una camioneta, que es más, se están usando en la camioneta. La cuarta alternativa dice: un gasto de reparación. Bueno, claramente no es un gasto de reparación el cambio de neumáticos, ¿sí? Un gasto de reparación sería, por ejemplo, rectificar el motor porque se me fundió, por ejemplo, ¿sí? O arreglar un choque importante que tuvo el vehículo. O sea, el gasto de reparación lo que trata de hacer es de devolverle al bien, al rodado en este caso, la capacidad que perdió, o sea, la capacidad de transitar, la capacidad de transportar helados, ¿no? La capacidad de encender y poner primero y salir, básicamente, ¿sí? En este caso no, la camioneta tenía neumáticos y se los cambiamos por unos nuevos porque los mismos estaban con cierto desgaste. Dice, la alternativa A y la B están planteando una mejora. Nosotros ya vimos que la mejora es algo que se da cuando se realiza una erogación que aumenta la capacidad de servicio del bien, ¿sí? O que aumenta la vida útil. El hecho de cambiar los neumáticos a una camioneta no es otra cosa, y como bien dice la alternativa C, que un gasto de mantenimiento, ¿sí? Sería como hacer el service y cambiar el aceite a los 5.000 kilómetros o a los 10.000 kilómetros, ¿sí? ¿Se entiende? O llevarlo al mecánico una vez por año para que lo revise, ¿sí? Son gastos de mantenimiento típicos que se le realizan a los activos y que, como tales, deben cargarse al resultado, ¿sí? Muchas veces se los pueden cargar de manera programada, ¿sí? Y activar, incluso si yo fabrico helados, podría decir, bueno, mi gasto de mantenimiento es un gasto necesario, entonces de alguna manera lo prorrateo en el costo de los bienes y lo tiro al resultado cuando vendo los bienes. Pero si no, tranquilamente podría mandarse al estado de resultado como gasto en el momento en que se realiza o en que se conoce que se realiza. Bien, despejadas las dudas sobre la pregunta número 1, pasamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice: si Nevada S.A., recuerden que Nevada era la subsidiaria, si Nevada S.A. aprueba una distribución de dividendos a sus accionistas, el accionista sería nuestra empresa que estamos analizando, en nuestro caso, ¿cuál sería el tratamiento apropiado de la misma en la nona S.A., o sea, en la compañía bajo análisis? Y empiezan las alternativas diciendo: registrar al debe dividendos a cobrar y al haber inversiones permanentes. Alternativa B, registrar al debe dividendos a cobrar y al haber dividendos ganados. Alternativa C, registrar al debe caja y al haber inversiones permanentes. Registrar como alternativa D, caja al debe y al haber dividendos ganados. Y por último, dice: no debe registrar nada, ya que la inversión se encuentra evaluada al valor patrimonial proporcional. Bien, empecemos a descartar. La última alternativa no va. ¿Por qué? Porque yo no debo registrar nada cuando estoy evaluando al costo. Es decir, cuando yo tengo evaluado una inversión al costo, voy registrando a medida que se producen movimientos que mueven efectivo, por decirlo de alguna manera. Pero cuando evalúo a BPP no, yo tengo que ser un fiel reflejo de lo que sucede en el patrimonio neto de mi sociedad controlada, con lo cual el no hacer nada no es una opción. También
Vamos a descartar las opciones C y D. ¿Por qué? Porque el enunciado dice que se aprueba una distribución de dividendos, ¿sí? El hecho de aprobarse no significa que efectivamente se erogó, se desembolsó y se distribuyó el dividendo a los accionistas. El hecho de que se apruebe significa que la asamblea de accionistas de Nevada, sociedad anónima, tomó la decisión de distribuir X cantidad de dinero a sus accionistas, lo cual le genera automáticamente un pasivo a Nevada, o sea, la obligación de cumplir con esa decisión asamblearia, y genera un crédito como contrapartida para sus accionistas. Con lo cual, las alternativas A y B empiezan debitando la cuenta dividendos a cobrar, con lo cual ese debe está bien. Ahora, la alternativa B acredita la cuenta dividendos ganados, y eso está mal. ¿Por qué? Porque una distribución de dividendos para mi accionista equivale a una disminución patrimonial. Y si disminuye el patrimonio de la empresa que distribuye dividendos, evidentemente disminuye la inversión mía, ya que mi inversión es un fiel reflejo a porcentaje de lo que sucede en el patrimonio neto de la empresa controlada. Con lo cual, la alternativa correcta concluimos que es la A. Es decir, cuando mi subsidiaria o mi empresa controlada aprueba una distribución de dividendos a mi favor, yo tengo que registrar un crédito bajo el nombre dividendos ganados y tengo que acreditar la cuenta inversiones permanentes, dando impacto a esa disminución de mi activo que se produce por la disminución correlativa que se da en el patrimonio neto de la empresa controlada. ¿Por qué? ¿Qué asiento hizo la empresa controlada cuando distribuyó dividendos? Debitó la cuenta resultados no asignados, disminuyendo su patrimonio neto, y acreditó la cuenta dividendos a pagar. Eso hace que a mí, como la sociedad, la nona, en este caso sociedad anónima, me implique disminuir el valor de mi inversión. Pasamos a la última pregunta de este caso y dice: si la demanda efectuada por el ex empleado de la nona S.A. hubiese sido altamente probable de ocurrencia, pero no cuantificable aún a la fecha de los estados contables, el tratamiento correcto hubiera sido no dar impacto en los estados contables, exponer la situación por nota, suponer un importe y registrar, así porque sí, registrar un crédito considerando que el juicio podría ser ganado, registrar una previsión contra una pérdida extraordinaria. Bien, vamos a empezar descartando que la alternativa D no es correcta porque uno no puede registrar contingencias de ganancias, ¿sí? Con lo cual ya queda una menos, ahora tenemos 4. La situación A también la vamos a descartar, porque el hecho de que hubiese sido altamente probable, ¿sí?, ya me está dejando nula la posibilidad de no dar impacto en los estados contables, ¿sí?, por más que no sea cuantificable. La situación C también la vamos a descartar, porque no podemos suponer un importe nosotros a los fines de registrar un pasivo contingente. Nosotros sabemos que la contabilidad está llena de estimaciones, pero tampoco para ir al extremo de ponernos a inventar números, con lo cual, si no es cuantificable y nuestro asesor legal, letrado, nos dice que no es cuantificable, tomémoslo como tal, no inventemos más allá de la información que tenemos o de la cual disponemos para hacer estimaciones. Y también vamos a eliminar la respuesta E, porque una situación de contingencia relacionada a un juicio laboral no es una pérdida extraordinaria. La empresa tenía empleados y está día a día sujeta al riesgo de que un empleado le inicie un juicio, etc. Con lo cual, concluimos que la respuesta correcta es la respuesta B. O sea, tenemos una contingencia probable que no es cuantificable y por lo tanto tenemos que exponerla por nota en los estados financieros. Con esto concluimos esta pequeña ejercitación y en el bloque siguiente vamos a repasar los conceptos adquiridos. Para dar cierre al presente módulo, vamos a recapitular o repasar lo que fueron los conceptos adquiridos más importantes o más significativos de estas
3 unidades que incluyen bienes de uso, inversiones permanentes y todo lo relacionado a pasivos, tanto ciertos como contingentes. El primer concepto que vamos a repasar es el concepto de bienes de uso y su valuación. Ya dijimos que los bienes de uso son bienes tangibles que dan soporte a la actividad principal de la empresa, ¿sí? Que son utilizados y que eventualmente podrían ser destinados a la venta, pero el objeto principal o su principal función es dar soporte a la generación de ingresos, ¿sí? De la empresa a través de su uso o utilización. Estos bienes de uso, exceptuando, siempre digo, los nuevos lineamientos establecidos por la Resolución Técnica 31, se apartan un poquito del modelo, de los criterios de evaluación principales de nuestro modelo, ya que nuestro modelo contable es un modelo inclinado hacia el esquema de valores corrientes, pero ha dejado durante un largo tiempo los bienes de uso valuados o con la obligación de evaluarlos a valores históricos, ¿sí? Considerando siempre el tope de evaluación. El tope de evaluación de los bienes de uso no es otra cosa que su valor de utilización económica. ¿Qué quiere decir valor de utilización económica? El flujo futuro de fondos que yo estimo tener por utilizar el bien. Es decir, si yo tengo un bien de uso, yo tengo una camioneta que a lo largo de su vida útil puede vender 100 helados que vale $1 cada uno, entonces esos 100 pesos es el valor de utilización económica de mi camioneta, ¿sí? Si el valor de costo o el valor al cual yo lo tengo registrado supera esos 100 pesos, yo lo tengo que desvalorizar para reflejar la pérdida de valor claramente que tiene, ¿sí? Y que no quede valuado por encima de su valor recuperable. Otro concepto importante son los 2 tipos de métodos de evaluación que se establecen para las inversiones permanentes. Ya sabemos que bajo el esquema de la RT21, en la medida que haya, o bajo los lineamientos de la RT21, cuando hay control conjunto o influencia significativa, las inversiones se tienen que evaluar al valor patrimonial proporcional. Pero por otro lado, cuando no tenemos ninguna de esas 3 condiciones, ni control conjunto, ni influencia significativa, las inversiones se deben evaluar al costo. Cuando digo inversiones, siempre hacemos referencia a las participaciones permanentes en otras sociedades. Bien decíamos, cuando no hay ninguna de esas 3 condiciones establecidas en la primera parte de la RT21, las inversiones deben quedar evaluadas al costo, que también se llama el método costo más dividendos. ¿Cuáles son las 2 grandes diferencias que hay entre un método y otro? Podría decirse que el método del valor patrimonial proporcional respeta a ultranza, a rajatabla, el criterio de lo devengado, ¿sí? Porque cada cosa que sucede en el patrimonio neto de mi empresa controlada, yo lo tengo que replicar en la empresa inversora, ¿sí? Una distribución de dividendos, un resultado, un aporte de capital, una área, etc. Por otra parte, el método del costo, generalmente no, el método del costo siempre se guía por el criterio de lo percibido, es decir, que en mi inversión, valuado el costo, queda a la evaluación inicial y yo voy a ir registrando en resultados los movimientos en efectivo. Si cobré dividendos, lo registro contra dividendos ganados y si hice un aporte, sí, en ese caso voy a aumentar la inversión. Por otro lado, y para finalizar, están los conceptos de pasivos. Deudas ciertas y deudas contingentes. Tengamos en consideración siempre que las deudas ciertas son aquellas cuya ocurrencia y cuyo es cierta, o sea, no está rodeada de ningún tipo de incertidumbre, y el desembolso es ineludible, o sea, por más que esté o no cuantificado con exactitud, el desembolso es ineludible, ¿sí? En cambio, las deudas contingentes son aquellos pasivos que también se les llaman previsiones y que están rodeadas de una cuestión que al tener incertidumbre no sé realmente si el desembolso lo voy a efectuar o no, con lo cual se registran por separado, ¿sí? Y se registran también dentro del pasivo. Con estos conceptos hemos dado por finalizado el módulo número 3 de la materia.